Buenos días, queridos suscriptores. El día de hoy, en esta entrega, vamos a hablar acerca del proceso de Gram-Schmidt. El siguiente ejercicio que se propone es un ejercicio clásico que normalmente está presente en los temas de álgebra lineal. Para este ejercicio es necesario entender previamente lo que es un espacio vectorial. Por ahora vamos a suponer que tengo un espacio vectorial acá, y este espacio vectorial puede ser un Rn. Cuando nosotros tenemos un espacio vectorial, dentro del mismo pueden haber subespacios vectoriales. ¿Sí? Podemos poner acá un subespacio vectorial. ¿Ya? Y cuando nosotros intentamos calcular el conjunto general de ese subespacio vectorial, podemos tener su respectiva base. ¿Sí? Entonces un subespacio vectorial va a tener su base y la vamos a colocar justo aquí. Esta es una base que hemos encontrado por este subespacio vectorial. Están definidos ahí los elementos B1, B2, B3, hasta un Bn, dependiendo del tipo de espacio vectorial que estemos trabajando. Asimismo, del subespacio vectorial que tengamos, tendremos un cierto número de elementos en esa base. Asimismo, estos elementos de los espacios, estos elementos de la base del subespacio vectorial no necesariamente son ortogonales entre sí. ¿Qué quiere decir? Que el B1 y el B2 no necesariamente están formando un ángulo de 90 grados o que sean dos elementos ortogonales. Entonces, existen muchas aplicaciones posteriores del álgebra lineal que se requiere que exista una base que sea ortogonal. Vamos a poner esta base sin olvidarnos del concepto de que un subespacio vectorial puede tener infinitas bases. Entonces, con el proceso de Gram-Schmidt, que es un proceso de ortogonalización, lo que vamos a hacer es, a partir de una base que tenemos de subespacio vectorial, calcular una base que sea ortogonal en ese mismo subespacio vectorial. ¿Sí? No olvidarse la idea que el proceso de Gram-Schmidt es generar una base ortogonal en función de una base que ya tengo de ese subespacio vectorial. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta ahora? Que para esta nueva base va a cumplir los siguientes requisitos. ¿Qué tratamos de decir cuando una base es ortogonal? Es que se van a cumplir esta serie de requisitos de acá. Que los productos internos, ¿ya?, entre los elementos de esa base son iguales a 0. Cuando el producto interno, el producto punto, el famoso producto escalar, es igual a 0, estamos hablando de que dos elementos están formando un ángulo de 90 grados o son ortogonales entre sí. Entonces, ¿qué se cumplirá para esta base ortogonal? Que el producto interno entre W1 y W2 va a ser igual a 0. Y eso sí, entre todos los W1 contra los otros elementos del subespacio, de la base de este subespacio vectorial. Asimismo, si hacemos con W2, sería contra todos los elementos del subespacio vectorial, W3, hasta llegar a este último que tenemos acá, el producto interno entre Wn-1 y Wn también sería igual a 0. ¿Sí? Conceptos importantes que también vamos a recorrer acá es tener muy claro lo que es el producto interno, ¿ya? Y sobre todo tener en presente esta fórmula de cálculo de la proyección de un vector sobre otro. Por ejemplo, aquí nosotros estamos expresando el cálculo de la proyección de un vector A sobre un vector B, ¿ya? Esto gráficamente pudiera verse de la siguiente manera. Yo tengo un vector C, por ejemplo, aquí. Y también tenemos que por acá se extiende un vector A. Entonces nuestra misión ahora es calcular la proyección de este vector A sobre C. Tenemos una pronación que se forma exactamente 90 grados aquí. Y en este instante nosotros acá estamos determinando, aquí con esta flecha verde, la proyección del vector A sobre C. Y para hacer ese cálculo, recordemos que esa proyección puede verse como el producto interno entre el vector A y el vector C dividido para la norma al cuadrado del vector C multiplicado por el vector C. Y así es como nosotros sacamos la proyección de un vector sobre otro. Bueno, arranquemos con nuestro proceso de Gram-Schmidt. Entonces, para comprender mejor el proceso de Gram-Schmidt, vamos a ir asumiendo
que nuestras bases pueden tener un elemento, puede tener dos o puede tener tres. Y en función de aquello vamos a ir armando las ecuaciones que rigen la construcción de la base ortogonal de ese subespacio vectorial. Entonces, vamos a nuestro primer caso. Si la base solo tiene un elemento. Por ejemplo, B, que es mi base, tiene un solo elemento que es B1. ¿Esto qué va a generar? Que si yo tengo esta base, voy a tener una base ortogonal también con esa misma cantidad de elementos. En nuestra base ortogonal vamos a llamar nuestros elementos con la letra W. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una base B1, mi base ortogonal será W1. En este sentido, recordemos también que si yo tengo un solo elemento en la base, este elemento no podrá compararse con otros para revisar si es una base ortogonal. Solo tengo un elemento. Lo que sí tenemos que tener presente es que dentro de esta base tenemos nuestro cero vector. Y normalmente todas las bases, todos los elementos de la base son ortogonales a este vector, debido a esta definición de producto interno. En este caso el W1 por el cero vector, el producto interno sería igual a 0. ¿Sí? Entonces, por sí sola esta base, cuando está única, esa base es una base ortogonal. En este caso es muy sencilla el cálculo de W1. Entonces W1 sencillamente sería el mismo B1. W1 sería el mismo B1. Y aquí lo tenemos presente. No obstante, recordemos, si tenemos un vector B1, para tener una noción gráfica de los espacios vectoriales, yo tengo que esta base genera este vector que lo vamos a llamar B1. Entonces, todos los vectores que puedan convivir o que se encuentren en esta recta son miembros de este espacio vectorial generado por B1. Recordemos entonces en este ejercicio que pusimos que este B1 va a ser igual a W1. Es muy sencillo para cuando nuestra base apenas tiene un solo elemento. Sacar su base ortogonal sería ese mismo elemento. Sin embargo, no siempre es así. Las bases pueden llegar a tener dos elementos. Entonces, vamos a explicar el segundo caso. Cuando una base tiene dos elementos B1, B2, ¿ya? En este sentido, vamos a tener una base ortogonal que ahora va a estar compuesta por W1 y W2. ¿Sí? En primera instancia, ya habíamos determinado que para yo tener mi W1, este va a ser igual a B1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestro primer cálculo. Pero nuestra siguiente parte es saber cuánto va a valer este W2. ¿Sí? No obstante, acordémonos que todos los productos internos entre los elementos de la base ortogonal van a ser 0. Entonces, algo que vamos a tener presente aquí es que mi W1 con mi W2, el producto interno, esto va a ser igual a 0. Ok, entonces, ¿cómo pudiéramos ver esto de acá? Si yo tengo una base que tiene estos dos elementos B1 y B2, ¿qué quiere decir? Que voy a tener la extensión de esta recta, por un lado, ¿sí? De este vector, que vamos a llamarlo B1. Y por otro lado, vamos a tener la extensión de esta otra recta, lo vamos a poner en otro color, que es nuestro B2. Aquí tenemos nuestro vector B2. Entonces, cuando yo tengo dos rectas, todas las combinaciones lineales que generen este par de vectores van a ser miembros o parte del espacio vectorial generado por esta base de B1, B2. Entonces, cualquier combinación lineal que yo pueda tener en este espacio de acá. Listo. En primera instancia ya habíamos dicho desde la deducción anterior que este B1 es el mismo W1. Ahora yo necesito buscar un vector que sea ortogonal a W1, pero que le pertenezca a V2. Entonces para ello nosotros hacemos una proyección de este vector sobre el vector B1. Por ejemplo, así. Tenemos una proyección. ¿Sí? Esta proyección está formando un ángulo de 90 grados exactamente aquí. Y esto va a generarme esta descomposición. En esta parte vertical podemos mencionar que esto es un vector Y. Y acá podemos decir que esto es un vector X. Ahora bien, si nos acordamos del método del polígono para suma de vectores, podemos determinar que B2 se puede expresar
como la suma del vector y más el vector x. Bueno, si lo tomamos en orden, esto en forma correcta sería el vector x más el vector y por el método del polígono. Miren que la x arranca en este punto, termina en este otro punto, y desde este punto arranca el vector y hasta llegar al final del vector 2. Pues la suma de estos dos vectores me da b2. ¿Sí? Ahora, pero bien es cierto, ¿qué viene siendo y? Recordemos que w2 es un vector perpendicular a w1. Entonces nos fijamos que y es perpendicular a w1. Entonces este y viene siendo mi vector w2. ¿Sí? Asimismo, entonces vamos arreglando esta ecuación. b2 será igual a x más w2. Ahora, el interés de cálculo que nosotros tenemos es sobre este w2. Si hacemos un despeje, vamos a tener que w2 viene siendo el vector v2 menos este x. ¿Por qué viene siendo este vector x que tenemos acá? Es la proyección de v2 sobre v1. ¿Sí? Entonces, para determinarlo, entonces podemos decir lo siguiente. Este vector x es esta proyección de v2 sobre w1. Si recordamos nuestra fórmula de proyección, ¿cómo vendría quedando nuestro problema? Sería así. Tenemos que la proyección es igual al producto interno entre v2 con w1, ¿sí? Porque este vector es igual a w1 sobre la norma al cuadrado de w1 multiplicado por el vector w1. De esta manera que deducimos ya la ecuación de w2 es igual a este v2 menos la proyección. Entonces esta proyección la tenemos justo definida acá, vamos a copiarla, y en ese instante nosotros ya tenemos el cálculo de w2. Entonces así es como nosotros podemos encontrar ese otro elemento de base que sea ortogonal con el w1 que ya lo teníamos calculado previamente. Vamos a ponerlo acá. Miren, en el primer caso teníamos que b1 era igual a w1. Entonces para este caso tenemos ahora así. Entonces ya tenemos estas dos ecuaciones que ya para el caso de un vector de dos elementos podemos tener nuestros dos elementos de base que son ortogonales. Bueno, vamos a ir proyectando este estudio. ¿Qué pasaría ahora si nosotros en la base tenemos tres elementos? ¿Sí? Entonces, si la base tiene tres elementos, no nos olvidamos que si hay tres elementos en la base, en la base ortogonal también habrán esos tres elementos. Previamente ya teníamos que W1 lo calculábamos como igual a B1. Y en el caso de W2, vamos a regresar acá, llevémonos nuestra ecuación. Y en el caso de W2, ya teníamos esta ecuación de acá. Entonces ahora mi interés es saber cuánto es W3. ¿Ya? No nos olvidemos de aquí que los productos internos entre W1 y W2 es igual a 0. Pero asimismo, si aparece el W3, el W1 también deberá ser producto interno con W3. Y este deberá ser igual a 0. Asimismo, el producto interno entre W2 y W3 también deberá ser igual a 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ese vector W3 va a formar 90 grados tanto con W1 como W2. Bueno, para ello entonces, vamos con la misma conceptualización anterior. Yo puedo tener este espacio que es generado por mi vector B1. Puedo tener este otro espacio de acá que es el generado por B2. ¿Ya? En este caso vemos que tenemos como dos rectas. Utilizando un poco la percepción de geometría, ya sabemos que dos rectas pueden formar un plano. Entonces vamos a graficar como un plano aproximadamente en este espacio en función de estos dos vectores que tenemos. Aquí tenemos una proyección de B1, saquemos una proyección de este B2 y automáticamente ya tengo armado mi espacio vectorial, y todo vector que conviva en este plano
pertenece a una base, ¿ya?, que esté conformada por B1 y B2, ¿ya? Sin embargo, nuestro interés ahora es saber qué sucede con un vector B3 que aparece acá. Ese vector B3 puede estar en otro lugar ubicado en el espacio, al menos como B3 es linealmente independiente de B2 y B1, puede ser un vector que será observado de la siguiente forma. Puede estar por aquí y se proyecta de esta manera acá. Este puede ser un vector B3. Pongámosle el nombre B3. Ahora, como nos interesa calcular quién sería mi B1, mi W3, ese W3, recuerden, es ortogonal a W1 y a W2. Entonces haremos una proyección de 90 grados en este instante, de este B3 hacia este plano de acá. Pongámosle una línea recta y llegamos a esa proyección aquí. Entonces aquí tenemos una proyección y vemos que este vector va a caer y va a formar un ángulo de 90 grados en este espacio de aquí. Vamos a ponerle aquí estos cuadritos para representar que aquí está formando 90 grados al momento de caer en ese plano. Y un vector que puede estar justo aquí sería este otro de acá. Entonces, como lo habíamos visto anteriormente, este vector va a formar 90 grados con cualquier recta en este plano y le vamos a llamar nuestro vector Y. Antes, en nuestro ejercicio anterior, lo he llamado X, la proyección, porque estaba justamente en una línea horizontal, pero ahora no está en una línea horizontal. Entonces, para no confundirnos, vamos a llamar a esta recta una recta Z. Y esa Z viene siendo una combinación lineal de vectores que existan en B1 o B2. Que para nuestro caso de estudio podrán ser W1 y W2 porque estamos encontrando nuestra base ortogonal. Para proyectarlo de cierta manera, podemos decir que en esta línea recta está pronunciándose o se está proyectando el vector W1. Y bueno, y en esta otra recta de acá, puede estarse proyectando un vector W2. Ya, sin dejar de lado que claro, W1 con W2 están formando entre sí un ángulo de 90 grados dentro de ese plano. Lo podemos ver aquí. Porque es W1 y W2 son dos vectores que son ortogonales entre sí. Bueno, entonces una primera instancia para calcular esto de aquí es ver la proyección que pueda tener nuestro vector B3 sobre W2 y sobre W1 para lograr encontrar nuestro vector Y. Bueno, hasta tanto podemos poner acá que nuestro B3 se puede expresar como la suma del vector Z más el vector Y. Como yo necesito el vector perpendicular al plano, este Y viene siendo ahora mi W3, miren. Entonces, arreglemos nuestra ecuación. B3 es igual a Z más W3. Ya. Hacemos un despeje. Este W3 será igual a B3 menos Z. Y nosotros lo que tenemos que encontrar, ¿cuánto va a valer este vector Z? ¿Sí? Es justamente el de acá. ¿Ya? Entonces, para ello, vamos a ponerle con línea amarilla, vamos a sacar unas proyecciones de este vector B3 hacia nuestro vector B1. Vamos a hacer ciertas distinciones gráficas acá. Entonces, si traemos este vector de aquí proyectado hacia acá, por ejemplo, vendría exactamente por aquí. Y en cambio, por el lado de acá, vendría aproximadamente por aquí. Sí, me está coincidiendo exactamente con W2. Vamos a hacer un poquito corto este de aquí para que no perder la notación gráfica en ese sentido. Entonces, por aquí yo tenía W2. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer a partir de estos puntos?
puntos una proyección del vector W2, por ejemplo. Esta proyección puede estar por aquí, pero mi vector V2 llega hasta aquí donde está la flecha. Y en el caso de W1 también puedo hacer una proyección hasta este punto de acá, pero aquí donde está la flecha es mi W1. Ok, entonces al momento de hacer esas proyecciones, cómo me da Z, lo que podemos notar es que estas extensiones que hicimos hasta estos puntos es la proyección del V3 correspondientemente hasta sobre el W1. Y si vemos este de acá, este V3 de aquí viene siendo la proyección hasta este punto de V3 sobre W2. Vamos a señalar estos puntos de aquí. Tenemos este punto y este punto. Entonces, justo el vector en este punto de aquí y acá obviamente en este punto de aquí viene siendo las proyecciones que les menciono. Vamos a tomar estas ecuaciones que yo tengo armada aquí. Entonces, yo puedo decir que esta proyección está por este lado y acá yo también tengo otra proyección que menciono. Vamos a hacer una extensión con nuestras líneas. Y entonces, aquí yo puedo decir que esa es la proyección en este punto del vector V3 sobre W2, y en este punto es la proyección de V3 sobre W1. Lo que quiere decir que mi Z, si se dan cuenta por el teorema por el método del polígono, mi vector Z sería la proyección del V3 sobre W1 más la proyección del vector V3 sobre W2. Entonces podemos ir modificando nuestra ecuación justo acá. Me quedaría W3 igual a V3 menos, entonces no nos vamos a complicar, vamos a poner aquí esta copia, menos la proyección del V3 sobre W2 y también menos esta otra proyección. Y lo tenemos de esa manera. Vamos a poner aquí un paréntesis. Y este viene siendo mi vector Z. Si ya lo vamos formalizando, entonces mi W3 sería igual al V3 menos. Entonces, ¿cómo es la proyección de nuestro vector V3 sobre W1? Viene siendo esta relación de aquí. El producto interno de V3 W1 sobre W1 al cuadrado por W1. Y obviamente ya rompiendo los paréntesis me va a quedar acá menos la otra proyección que tengo acá. V3 W2 en producto interno sobre la norma al cuadrado de W2 por W2. Y en este caso ya tendríamos definido cómo se obtiene la ecuación para calcular W3. Esto es complicado un tanto verlo en 3 dimensiones, sin embargo, para cuando tenemos 4 elementos en la base, ya no es posible verlo gráficamente o intuirlo gráficamente, ¿ya? Sin embargo, ¿cómo vamos a trabajar para el caso que nosotros tengamos una base? Por ejemplo, si nosotros tenemos una base que va a tener un B1, un B2, un B3 y un B4. Esto va a generarme una base ortogonal que va a estar dado por W1, W2, W3 y W4. Anteriormente ya habíamos visto cómo tener W1, W2. Vamos aquí. Entonces mi W1 y mi W2 estaría dado por estas dos relaciones. Aquí. Y mi W3 ya lo tenía calculado en el caso de acá. En la siguiente página, tuvimos acá, y así sería mi W3. Entonces, viendo la estructura de las ecuaciones, de manera intuitiva podríamos asumirle W4. Entonces, si yo voy a calcular un W4, en primer lugar
lugar sería un B4. Y restaría todas las combinaciones lineales de las proyecciones de B4 sobre los otros vectores ortogonales que ya tengo calculados. En este caso, sobre la proyección de B4 sobre W3, la proyección de B4 sobre W2, la proyección de B4 sobre W1. En ese sentido, entonces, esas proyecciones nosotros las podemos mostrar aquí abajo, miren. Están todas esas proyecciones. Y claro, vamos a ponerle aquí el signo menos porque según el despeje estaba en forma negativa. Y de esta manera podemos seguir haciendo para todos los vectores que podemos tener en la base. Podemos poner aquí un WI y esto llegaría, por ejemplo, hasta un WN, hasta en el caso de tener n vectores en la base. ¿Sí? De esta manera, entonces, ¿cómo viene siendo mi fórmula de Gran Smith? Si lo ponemos en forma global, si yo tengo una base que va desde un vector V1 hasta un Vn, entonces esa base ortogonal va a ser desde los vectores W1 hasta Wn. Y de manera general, entonces, el cálculo para los respectivos Ws estaría dado por esta ecuación de aquí, que sería Wi igual a Bi menos, esta sumatoria presenta las combinaciones lineales de las proyecciones de este vector I sobre los vectores previamente calculados W. Listo, amigos, agradezco la atención en este video y nos veremos en una próxima entrega. Gracias.